Ok. Entonces estamos en la unidad 4. Ya acabamos la unidad uno, que era la introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y materiales. Ya acabamos la unidad 2, que son los balances macroscópicos de materia. Y ya acabamos la unidad 3, que son los balances macroscópicos de energía térmica. Esos tres unidades. La primera pues es introductoria, esa no, pero las otras dos pues tratan de una metodología de balances en las cuales pues se plantea un modelo matemático macroscópico para que los flujos másicos molares o los flujos de calor que entran en un sistema pues sean iguales a los que salen, y esas salidas pues tienen forma de términos fuente, tienen forma de flujos, tienen forma de acumulación. En el caso de las entradas, pues pueden ser términos fuente, pueden ser flujos, inclusive podría ser una acumulación positiva. Entonces, hay nada más, lo único que tenemos que resolver pues es la ecuación general de balance. Y ya vimos que puede tomar la forma de la ecuación de la fórmula general, que sería entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación, lo cual en los balances de materia pues tiene forma de flujos másicos de entrada, flujos másicos de salida y términos fuente asociados a las reacciones químicas. La acumulación pues sería el cambio en la masa con respecto al tiempo. Ese no lo vimos como tal, pero pues básicamente sería considerar ese aporte, ¿no? En el caso de los balances de energía térmica, pues vimos que esas entradas, esas salidas, esos términos fuente, en el caso de balance de energía térmica o calor, pues tienen forma de entalpías sensibles, entalpías latentes, ya sea de cambio de fase o de transformación de fase, y pueden ser calor de reacción, por ejemplo, que serían como términos fuente. Y esas entalpías, pues nosotros las podemos controlar o plantear el balance basándonos en la ley de Hess, en la cual pues no vamos a poner entradas menos salidas más términos fuente igual a cero, sino que la suma de las entalpías la vamos a considerar como que es igual a cero. Y ya esas entalpías pues van a ser de entrada o de salida, lo cual a su vez podemos usar para generar diagramas de Sankey y hacer control del proceso de calor. Entonces, eso ya lo tenemos controlado. Ahora vamos a pasar a otras formas de energía. En este caso vamos a ver los balances de energía mecánica o ecuación de Bernoulli para fluidos en procesos metalúrgicos y de materiales. Esta unidad 4 está un poquito metida con calzador dentro del curso, y es que el curso de introducción a procesos es muy extenso. No sé si vieron alguna vez la bibliografía que maneja el curso, pero si ven el libro en el cual se basan las dos primeras unidades, las tres primeras unidades, o más que nada la unidad 2 y la unidad 3, es un libro muy extenso. Ahí se van a ver balances de materia con reacción química, un poquito de muestreo, un poquito de balances de energía térmica, un poquito de sin reacción química, balances de calor con con reacción química. Van a ver la parte estadística, y termina con ejemplos muy complicados donde el balance de materia y el de energía pues están acoplados totalmente, y a veces también incluyen esa parte de la acumulación que nosotros ya no alcanzamos a ver. O sea, es muy extenso con ese curso. De hecho, los ingenieros químicos pues lo ven como aparte, ¿no? Como una sola materia, balances de materia y energía. En nuestro caso, pues, por cómo está planteado el plan de estudios, se decidió que en esta asignatura introductoria, pues la mitad o unas dos terceras partes fueran esos balances macroscópicos, y la última tercera parte del curso sea los balances de momentum, tanto macroscópicos como microscópicos. Esa es, si se acuerdan, cuando vimos los fenómenos de transporte, ese fenómeno de transporte es el más complicado porque es tensorial. Entonces, es un poquito contradictorio que sea el único que no tiene su asignatura por sí sola, porque van a llevar transporte de energía y van a llevar transporte de masa, de masa, que en realidad sería transporte de especies químicas, pero es transporte de masa, como asignaturas aparte.
Y la de momentum, la vemos aquí muy rápido y nada más una embarradita. Entonces, lo más importante que quiero que se queden de estas unidades que vamos a ver, la 4 y la 5 son los conceptos previos o que entiendan lo que son las definiciones de todo lo que vamos a ver. Entonces, esta de aquí, ver ecuación de Bernoulli por sí sola es muy complicado porque la ecuación de Bernoulli tiene muchos ajustes para aplicarla ya a sistemas reales. Entonces sería un curso entero. Nada más la vamos a ver muy por encimita y lo que realmente nos interesa es que ustedes entiendan los conceptos de la mecánica de fluidos. Estas dos palabras, mecánica de fluidos, es lo más importante, que entiendan esos conceptos previos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver van a ser los conceptos básicos de la dinámica de fluidos. Vamos a ver el balance integral de masa, el balance integral de momentum, la ecuación de Bernoulli, los pasos para desarrollar un modelo matemático, que es lo que hemos estado haciendo, pero ahora lo van a ver desde otro punto de vista. Y pues algunos ejemplos. Vamos a intentar ver un ejemplo, aunque sea, del balance integral de masa y del de momentum, nada más para que pues tengan esa parte, ¿no? Entonces, de manera introductoria, pues lo primero que necesitaríamos saber es qué es la dinámica de fluidos y para qué nos sirve conocerla como ingenieros químicos metalúrgicos, ¿ok? Eh, entonces, bueno, la dinámica de fluidos, como su nombre lo indica, pues tiene una parte que es la dinámica, que es una rama de la física que estudia el movimiento, pero además las fuerzas que ocasionan ese movimiento. Si fuera pura cinética, pues solo estudiaríamos el movimiento, pero en este caso nos interesan también las fuerzas que lo ocasionan. Y bueno, al ser de fluidos, pues nos interesa que sea un fluido, ¿no? En ese aspecto, eh, esta dinámica de fluidos sería uno de los fenómenos de transporte que nosotros podemos estudiar. Los fenómenos de transporte principalmente que están dentro de cualquier sistema físico que se aleja del equilibrio, pues es el transporte de masa, el transporte de calor, el transporte de especies químicas y el transporte de momentum. Este momentum es el que vamos a estudiar aquí en la dinámica de fluidos. Entonces, lo que nos interesa es eso, cómo se mueve y por qué se mueve un fluido. ¿Para qué nos interesa conocer eso? Pues para comprender el proceso y poder optimizarlo. Entonces es muy importante conocer la dinámica de fluidos porque en los procesos metalúrgicos hay muchos procesos de extracción, de procesamiento, inclusive procesos de manufactura en los cuales se involucra un material en estado líquido y saber cómo se mueve básicamente nos va a ayudar a comprender el proceso. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos del transporte están entrelazados. Si yo potencio el transporte de momentum, voy a provocar que haya un mayor transporte de masa, un mayor transporte de calor, un mayor transporte de especies químicas. Estos están entrelazados. Mejorar uno mejora a los demás, en principio, si el proceso así lo permite. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de dónde podríamos aplicar o conocer lo que es la dinámica de fluidos. Y para eso vamos a regresar a lo que son los procesos de siderurgia. Ya habíamos visto que los procesos siderúrgicos son todos aquellos procesos donde se considera la fabricación del acero, ¿no? Entonces, en la unidad uno ya les había explicado un poquito que pueden ser rutas integradas o no integradas, que pueden venir del alto horno, que ese alto horno puede alimentar lo que es el horno básico de oxígeno, o podría ser una reducción directa de ese mineral mediante el horno de reducción directa, que luego pasa a un horno de arco eléctrico, inclusive la ruta no integrada parte de chatarra que se procesa en el horno de arco eléctrico para obtener acero líquido, y ese es acero primario. Ese acero primario pasa a una refinación secundaria y después de refinarse y de que tenga las características que deseamos para nuestra pieza final, pues se solidifica y para eso pasa al proceso de colada continua. Aquí las ollas, que es donde se refina normalmente, pues alimentan un distribuidor. Este distribuidor, que a veces llamamos artesa por la forma que tiene, em,
Pues simplemente por el nivel de acero va a controlar el flujo másico del mismo. Entonces hay una presión metalostática que ocasiona un flujo que va alimentando un molde permanente, perdón, un molde permanente, el cual pues está enfriado con agua y solidifica el acero hasta cierto punto. No queremos que salga totalmente sólido, ¿por qué? Porque después lo vamos a deformar. Entonces queremos que esté el centro no totalmente sólido para que sea más maleable ese acero. Entonces sea fácilmente conformable y al conformarlo nosotros sacamos preformas, formas terminadas, formas semiterminadas, productos semiterminados de acero, los cuales pues ya se mandan a plantas de conformado mecánico para darle la forma final. Pues aquí, pues estos rodillos que están aquí abajo del molde, lo que hacen es darle la forma al acero, el cual pues obtiene la forma ya sea de planchón, de palanquillas, de alambrón, barras. Entonces, todas las formas estas ya se mandan a donde se tengan que mandar para darle la forma final, ¿no? Pero el proceso de siderurgia termina aquí, en obtener una preforma. Seguramente hayan visto en la carretera alguna vez los trailers que llevan bobinas de acero gigantes que pesan varias toneladas, que van muy lento en la carretera y que pues todo ese material pues se fabrica aquí y no se fabrica una bobina diaria, se fabrican varias. Las plantas siderúrgicas nunca se detienen. Aquí uno de los pasos más importantes pues es este distribuidor. Entonces, este distribuidor es la última oportunidad que tenemos para refinar el acero y que tenga la calidad final que queremos, ¿no? Entonces, estos flujos que salen del distribuidor, queremos pues que sean homogéneos, o sea, que de este lado salga lo mismo que de este lado, tanto en temperatura como en composición. Y queremos que sea el flujo exacto para que nos dé tiempo de solidificar una parte del acero y que se pueda conformar. Si lo solidificamos muy poco y sale líquido del molde, lo cual correspondería a tener un flujo muy alto, pues esto se puede romper y el hecho de que pare la planta de colada continua ya es catastrófico. Si para un minuto se pierden cientos de miles de pesos, ¿no? O sea, tenemos que dejar que siempre esté trabajando, siempre tiene que trabajar. Si lo solidificamos mucho, pues podría llegar a fallar también porque estos rodillos van a estar sometidos a un mayor esfuerzo. Pues también si falla la máquina o si no tiene las medidas que queremos al final, también es problemático. Queremos que esto trabaje perfecto. Entonces, este distribuidor pues sería un punto de interés. ¿Cómo podemos conocer la dinámica de fluidos o lo que ocurre dentro del distribuidor? Pensando en mejorar el proceso, pues una de las alternativas es el modelo matemático. También puede ser modelo físico, pueden ser experimentos. Todas las herramientas de procesos pues las podemos aplicar, pero vamos a ver ahorita modelos matemáticos, porque nosotros lo que vamos a hacer es esa parte. Pues aquí hay un artículo que habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo mejorar la remoción de inclusiones dentro de un distribuidor de colada continua, que es este de aquí, Tondish. ¿Ok? Entonces, para eso, pues consideran dos casos, uno que tenga accesorios y otro que no tenga accesorios. ¿Qué quiere decir que tenga accesorios? Ven aquí, lo que tenemos es un cuarto de un distribuidor. ¿Ok? Aquí está la entrada de metal, esto se duplicaría para este lado y luego para este lado, ¿no? Esto va en el centro y tiene dos salidas, una de un lado y otra de otro. Esta salida es esta barrita de aquí. Esta entrada es esto de aquí, donde se vacía la olla. Esto está sumergido, esta barrita, y aquí entra el acero. Ujú. Entonces entra por aquí y sale por acá. Esta entrada y esta salida pues estarían conectadas así como directamente. Entonces el flujo pues sería como derechito, ¿no? Pero adentro pues tiene una serie de barreras o accesorios o modificadores de flujo, como los quieran llamar, cualquiera de las tres opciones, que nos ayudan a mejorar las funciones del distribuidor de colada continua o el Tondish. Al final nosotros lo que queremos es que esté homogéneo térmicamente, que tenga una composición química homogénea y además que las inclusiones tengan tiempo de residencia suficiente para flotar y que las podamos eliminar. Pues aquí hay una serie de diques, que son estas paredes que crecen desde abajo o que están en la parte de abajo,
o presas, que son paredes que pasan por la parte de arriba. Entonces, estos de aquí modifican cómo se mueve el acero dentro del distribuidor y modificando cómo se mueve, pues modifican su desempeño, lo cual lo puede mejorar o empeorar. Entonces, aquí hay dos casos en donde el modelo matemático, el cual se va a basar en ecuaciones fundamentales de la física de este sistema, pues nos predicen cómo se mueve el acero, en este caso sin accesorios y en este caso con accesorios. Entonces vean que el acero entra por aquí y sin accesorios no tiene nada que lo detenga, así que rápidamente se va hacia la salida. Este de aquí, el chorro que entra, pues pasa de ser un componente totalmente axial a moverse de manera radial, ¿no? Se va para los lados. Entonces, este que va hacia acá, pues va sin problemas hacia la salida. Este que va hacia acá, pues choca con la pared, se va hacia arriba y luego ya se dirige a la salida. Entonces, es muy distinto cómo se mueve dependiendo de con qué interactúa. ¿Y qué es lo que se hace que se mueva diferente? Pues esa interacción con las paredes, lo cual es una fuerza. Es una fuerza de arrastre. Pues interaccionan las dos fases, el líquido que lleva un cierto movimiento con la pared que está estática y eso modifica cómo se está moviendo. Ahora, dicho esto, el hecho de que la interacción con la pared es una fuerza que modifica el flujo, pues lo que estamos haciendo es estudiando esto, cómo se mueve el fluido y por qué se mueve de esa manera. ¿Ok? Entonces, si no hay modificadores, pues hace esto. Si hay modificadores, vean que cambia totalmente cómo se mueve. Entonces vean que aquí, pues hay unos vectores que van hacia acá, directamente hacia la salida. Aquí no puede porque este primer dique lo que hace es que el jet choca en el fondo, le impide el paso y entonces lo redirecciona en esta recirculación de aquí, ¿no? Lo manda hacia acá. Bueno, no es una recirculación como tal, sino más bien lo redirecciona en esta forma de pues sí, como redondita, donde choca en el fondo, se va radialmente, no puede pasar por aquí, no puede pasar por esta pared, entonces va hacia arriba, y ya desde la parte de arriba, pues se mueve para acá. Ahora, en la parte de arriba tenemos una presa que tampoco lo deja correr libremente. Es otra fuerza que impide el paso de ese acero. Entonces eso hace que se mueva hacia abajo, porque al final de cuentas, esta salida está promoviendo un flujo independientemente de que el acero pueda o no pueda salir, como está lleno el distribuidor, siempre va a haber una salida por gravedad, por la presión metalostática que ocasiona la fuerza de gravedad. Entonces esto genera un flujo de salida debido al nivel del acero. Entonces va a haber una salida, el acero tiende a llenar ese espacio, entonces ocasiona que cuando llega con el jet, choca hacia el fondo, sale para acá, esto lo está jalando, entonces, ¿cuál es la trayectoria que sigue? Pues baja por este dique, pasa por debajo de la presa, vuelve a subir para sortear este último dique y luego ya sale a la salida, ¿no? Sale a la salida. Entonces, esto de aquí, pues nos lo están moviendo las fuerzas que interactúan con el movimiento del acero. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la gravedad, que lo está vaciando. Tenemos el momentum o la fuerza que ya trae por el simple hecho de que se está moviendo en este jet, ¿no? Tenemos la interacción con las paredes, ¿no? Y pues en general serían esas fuerzas, ¿no? Ahora, las fuerzas modifican la trayectoria. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Pues remover inclusiones. Para remover las inclusiones tienen que flotar, ¿no? Entran aquí en el jet, se oxidan pequeñas partículas del acero, eso genera inclusiones no metálicas. Esas inclusiones pues son menos densas, entonces por boyancia van a subir. Son menos densas que el metal, ¿no? Siempre un óxido es menos denso que su metal. Entonces entra, se oxida un poquito, tenemos una inclusión, va a tender a subir hacia arriba, pero a su vez, pues se está viendo arrastrado por este flujo metálico, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces la inclusión, pues va a ser esto, ¿no? Sube, sigue esto. Nosotros queremos que se quede en esta parte de arriba, en la escoria, entonces va a ir subiendo, ¿no? Em,
Si es poco tiempo de residencia, lo que va a pasar es que la inclusión entra aquí. Como no hay nada que la detenga, pues se la lleva. Entonces, ¿dónde va a aparecer esta inclusión? Pues va a aparecer dentro de mi barra. Y si aparece dentro de mi barra, pues es malo, ¿no? Eso no es lo que queremos, porque entonces ya tenemos un elemento que baja las propiedades metálicas del acero. Va a hacer que pueda fallar. Entonces hay que hacer que flote. Y para que flote, pues debe tener suficiente tiempo de residencia, porque hay una fuerza que va a llevarlo hacia arriba, que es la buoyancia, pero hay una fuerza que lo está llevando hacia la salida, que es el arrastre que siente del acero. Entonces aquí pues tenemos una trayectoria un poco más complicada. Mm, ujú. Entonces la inclusión, ¿dónde va a tener más tiempo de residencia? ¿En este de aquí que no tiene accesorios o en este de aquí con accesorios? ¿Dónde creen que tarde más en salir? Pues en el que tiene accesorios, ¿no? El hecho de que tenga una trayectoria más larga aquí va a hacer que tenga mayor tiempo de residencia. Entonces va a tener más oportunidad de que flote, va a interaccionar con más paredes, entonces se pueden atrapar también ahí las inclusiones. Pues, por ejemplo, aquí vienen arrastradas, pegan con esta pared y puede ser que se atrapen aquí, en esta zona, ¿no? Pues nosotros podemos sacarlo, porque al final pues va a haber una capa de escoria aquí que nos va a ayudar a quitarla, ¿no? Entonces, ¿cuál queremos? Pues seguramente queremos con accesorios. Esto de aquí es la turbulencia. La turbulencia es el grado de caos que tiene el movimiento del fluido. Em, si ven aquí sin accesorios, pues toda la turbulencia se va aquí a la salida. La turbulencia nos promueve el mezclado. Este de aquí es menos efectivo, el Tonish, para homogenizar, porque lo que homogeniza es esto, que se mezcle, que se revuelva el acero. En este caso, pues tenemos más turbulencia, se va a homogenizar más, se va a mezclar ese acero antes de salir, pues va a salir más homogéneo. Entonces, ¿qué ventajas nos da usar accesorios? Pues una, las inclusiones tienen una trayectoria más larga, por lo tanto van a salir más. Dos, va a mezclar mucho más el acero, ¿no? Va a estar mucho más tiempo adentro, por lo cual, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de homogenizarlo más, se va a mezclar mejor, va a tener menos inclusiones. Aquí están las trayectorias, estas son las líneas de corriente. Ven que aquí, pues, básicamente se va derechito. Aquí, pues, sigue la trayectoria que nos indica los vectores de velocidad del líquido. Por aquí se va arrastrando todo nuestro fluido. ¿Qué resultados se obtienen de este estudio? Pues que el hecho de tener los accesorios hace que haya un 29,5% más de inclusiones removidas, ¿ok? A un 28, ¿no? Un 28% más de inclusiones removidas, de la cual pues la gran mayoría es porque va a interaccionar más con paredes, ¿no? Pero también las flotadas, que son estas, pues se van a incrementar porque tiene más tiempo de residencia. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Pues mejora el tiempo de residencia del acero, mejora la cinética de remoción de inclusiones y además mejora cuántas inclusiones son removidas por la interacción con paredes y por la flotación de las mismas, ¿no? Entonces es muy importante entender cómo se mueve el Tondish o la dinámica de fluidos del acero dentro del distribuidor. Y estos accesorios pues no son los únicos que se usan, ¿no? Tenemos accesorios como inhibidores de turbulencia, que son como barreritas que van aquí abajo, en donde el jet choca y lo redirigen hacia arriba para que la turbulencia sea menor dentro de esta entrada, ¿no? Entonces, por ahí también hay inhibidores de turbulencia. Este sistema que tiene una entrada y una salida, pues a lo mejor tiene dos salidas, tres salidas. Hay sistemas donde el Tondish no es totalmente de la misma dimensión de ancho. Hay veces que es más ancho aquí, luego se hace más delgado. Hay veces que se sacan algunas extensiones para otras direcciones para incrementar el número de salidas, pero también para modificar la trayectoria que tiene el sistema, ¿no? Entonces son variables de diseño que nos ayudan a mejorar su desempeño. También puede haber variables de proceso, por ejemplo, la temperatura a la cual entra.
un acero más líquido o con mayor temperatura, más bien, con mayor temperatura, va a ser más fluido, entonces va a mover más fácilmente a través de este sistema. Un acero con menor temperatura va a ser más viscoso, por lo tanto, pues se va a mover un poquito peor. Entonces, todo eso pues lo tenemos que considerar y para entenderlo tenemos que entender toda la física compleja que es el transporte de momentum, que es el que estamos viendo ahorita, pero también el transporte de especies, el transporte de calor y el transporte de masa. Hay que entender todo eso y eso nos va a ayudar a entender procesos complicados como el Tondish, que dentro de los de la siderurgia pues no es el más difícil, pero pues tiene su grado de complicación, ¿no? Tenemos que considerarlo en eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a comprender la fluidodinámica y los fenómenos de transporte? Pues nos ayudan a entender los mecanismos controlantes que rigen un proceso, es decir, los que son más importantes para que el proceso funcione. Podemos obtener el efecto de diversas variables de diseño de operación, como en este caso ya les había contado, pues aquí podemos modificar el diseño, podríamos modificar, por ejemplo, la altura de este dique, podríamos modificar la distancia de separación de los diques, podríamos modificar el número de diques, el número de presas, podemos modificar el tamaño de esta salida, entonces el ángulo de estas paredes normalmente no son rectas, normalmente llevan ángulo, pues también ese ángulo modifica cómo se mueve, porque si ven aquí, aquí choca con la pared y choca con el fondo, lo redirige hacia los lados y el que va hacia la pared vuelve a chocar y se va para arriba. Esta pared está totalmente vertical, pero si estuviera un ligero ángulo, pues le ayuda también al acero a subir más rápido. Pues todo eso, todo lo que le podemos modificar al Tondish, pues nos ayudan al final a optimizarlo para obtener su mejor desempeño posible. ¿Qué nos ayuda al final? Pues en tener una mejor cinética del proceso, lo cual nos ahorra tiempo, y un menor costo de operación al ahorrarnos tiempo. Pues todos son ventajas de entender la dinámica de fluidos, ¿ok? ¿Dónde vamos a basarnos de bibliografía para esta unidad? Pues principalmente del libro negro de Sekeli, que es la dinámica de fluidos en procesamiento de metales, cual tiene una versión en español. Me parece que en la biblioteca tenemos esta en inglés. Eh, y pues está este de aquí, ¿no? Dinámica de fluidos. Eh, yo prefiero el Sekeli, me parece más completo, pero pues este también es una opción, ¿no? Si lo encuentro. Pues no sé si tengan alguna duda de esta parte. Si ven, la unidad 4 tiene una bibliografía un poquito limitada, porque pues no todo el mundo estudia de esta forma macroscópica lo que es la dinámica de fluidos. Ya vamos a ver que la unidad 5 pues iban a tener bastantes más opciones para estudiar, ¿no? Que ya es la parte microscópica. ¿De esto alguna duda? Ok. Pues vamos a continuar y ahora sí a ver los conceptos básicos de la dinámica de fluidos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué es un fluido. Es lo más básico que necesitamos entender. Porque ya vimos que la dinámica, pues es esa parte de la física que nos va a decir cómo se mueve y por qué se mueve con respecto a las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas ocasionan ese movimiento? Pero necesitamos saber qué es un fluido porque es lo que vamos a estudiar, cómo se mueve. En principio, pues va a ser todo aquello que tiene la característica de fluidez, que en cursos anteriores o a niveles más básicos, pues les van a decir que es todo lo que es líquidos y gases, lo cual pues es correcto. Y también les van a decir que ambos materiales toman la forma del recipiente que los contiene. Y esa pues sería la definición más básica, ¿no? Son aquellos materiales que toman la forma del recipiente que los contiene y que son líquidos o gases, ¿no? Una definición más rigurosa dice que un fluido es una sustancia que se deforma bajo esfuerzos cortantes, independientemente de la magnitud de ese esfuerzo cortante.
que básicamente es lo mismo. Si lo sometemos a una fuerza externa, pues se va a deformar y va a tomar la forma de esa fuerza que se le está aplicando, ¿no? En este caso, la interacción con la pared, pues hace que el fluido tome la forma de esa pared, de esa misma pared. Eh, Hay que considerar que esto se basa para fluidos newtonianos. Y los fluidos newtonianos, vamos a ver más adelante que tienen una cierta característica que tiene que ver con una propiedad de los mismos. Ahorita lo que nos vamos a quedar es eso, que van a ser todas las sustancias, pues, que se deforman de manera continua cuando se les aplica un esfuerzo cortante, por pequeño que sea. Ahora, estamos hablando de un esfuerzo, estamos hablando de fuerzas. Vamos a definirlos. Las fuerzas matemáticamente se definen como la masa por la aceleración, que esta aceleración pues es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces de aquí, de esta definición que podemos expandir como en lugar de la masa por el vector aceleración, el cambio en la masa por la velocidad con respecto al tiempo, sacamos la definición de una propiedad que es el momentum, ajá, o cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad. Por eso en este caso hablamos de transporte de momentum. Está masa, transporte de momentum. Porque lo que nos interesa no es como tal la fuerza, o sea, la fuerza sí es importante, pero hablamos más de esta cantidad, que es masa por velocidad, que es el momento. Entonces estamos balanceando esta cantidad. Ujú. Entonces la fuerza va a ser el cambio en el momento con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Pues está dada en newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que son unidades de masa por aceleración. Masa en kilogramos, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso sería una fuerza. ¿Qué es un esfuerzo? Si consideramos un elemento de fluido, ujú, de cualquier forma que queramos considerarlo, en este caso, pues vamos a hablar de lo que en física se le denomina como una papa. Ujú. Entonces, este es un elemento de fluido de forma indefinida. ¿Sale? Un elemento de fluido de forma indefinida. Sobre este fluido podemos aplicar una fuerza en una determinada área. Esta fuerza va a tener componentes cortantes, que es lo que decía la definición, componentes cortantes, que son componentes que van paralelos al área de aplicación. Y va a tener componentes normales, que son componentes perpendiculares al área sobre la que se aplica. Entonces, esta fuerza se está aplicando sobre un área de mi fluido. Y va a tener su componente normal y sus componentes cortantes. Ese esfuerzo lo vamos a definir como esa fuerza por unidad de área, pero que además no solo nos interesa la dirección de aplicación de la fuerza, sino cómo está con respecto al área de aplicación, ¿no? Entonces la fuerza puede ser normal, puede ser cortante, pero porque nos interesa cuál es su relación con el área donde se está aplicando. A eso le vamos a llamar un esfuerzo. Un esfuerzo va a ser el cambio en la fuerza aplicada con respecto al cambio del área. Y aquí nos interesa la fuerza que se aplica, la dirección que se aplica y el área sobre la que se aplica. Vamos a verlo un poquito sobre un elemento de fluido más definido para que se entienda un poco mejor, ¿no? Entonces tenemos este elemento cúbico, ujú, que tiende a cero, es infinitamente pequeño. Va a tener dimensiones delta X en la dirección X, delta Y en la dirección Y delta Z en la dirección Z, y todos tienden a cero, es infinitamente pequeño. Si yo considero las caras perpendiculares a la dirección X, que son estas dos, ujú, son perpendiculares a esta dirección X, sobre ellas puedo aplicar fuerzas. Entonces esas fuerzas pueden ser normales, es decir, están aplicadas en la cara, este,
perpendicular a X en la dirección X. Entonces son fuerzas normales. O pueden ser fuerzas cortantes. Es decir, se van a aplicar sobre la cara perpendicular a la dirección X, pero en dirección Y o dirección Z. Es decir, no van en la misma dirección de perpendicular a la cara, sino que van, digo, sí, van de manera paralela a esa cara, ¿no? Entonces van a ir en estas direcciones, en Y y Z. Entonces, sobre esta cara que es perpendicular a X, que es el primer subíndice que van a tener los tensores de esfuerzos, se pueden aplicar fuerzas normales también en dirección X o fuerzas de corte en dirección Y o en dirección Z. Entonces aquí, si ven, pues está evaluado en X o en X más delta X, que es el tamaño del cubo. Ujú. No tienen por qué ir en esta dirección, o sea, las dos pueden ir en la misma. Vean que aquí están encontrados, o sea, el cortante en Z va hacia abajo, el cortante en Z en X más delta X va hacia arriba. No es necesariamente que vayan en direcciones encontradas, pueden ir en la misma dirección, pero lo importante es que van perpendiculares a la cara de aplicación, pero en dirección Z. O pueden ir en dirección Y, esos son cortantes. Los que van en la misma dirección sobre la cual la cara es perpendicular, pues esos son normales, ¿no? Y les digo, no, este esquema, pues no implica que siempre van como hacia afuera del cubo o en direcciones opuestas en un lado y en el otro, sino pues es simplemente esquemático, ¿no? Pero lo que nos muestra es que hay esfuerzos que se aplican sobre esa cara. Pues va a haber esfuerzos en X en dirección X, esfuerzos sobre el área X en dirección Y, esfuerzos sobre el área X en dirección Z. Lo mismo podemos hacer para las caras perpendiculares a la dirección Y. Podemos aplicarle fuerzas normales que van en la misma dirección de la cara de aplicación o cortantes que van en dirección X o en dirección Z, que son fuerzas paralelas al área de aplicación, ¿no? Entonces tenemos esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Entonces, en este caso, el esfuerzo normal sería sobre el área Y en dirección Y, pero hay cortantes sobre el área Y en dirección X o sobre el área Y en dirección Z. Y finalmente, pues para la dirección Z podemos hacer lo mismo. Podemos ver que hay esfuerzos normales y esfuerzos de corte, tanto en Y como en Z, o como en X. En Z es normal. Entonces aquí pues tenemos dos esfuerzos de corte y un esfuerzo normal. ¿Qué nos da esto? Pues nos da que sobre este elemento de fluido podemos aplicar toda esta cantidad de esfuerzos, que en este caso pues nos dan el tensor de esfuerzos. Por eso les decía que el momentum es tensorial porque se basa en eso, en esfuerzos. En el caso del transporte de masa, el transporte de energía y el transporte de especies químicas, esos son vectoriales. Ahí no podemos, ahí no nos interesa tanto, la dirección en la cual se aplica la fuerza, sino solo el área de aplicación, que en ese caso no son fuerzas, ¿no? Serían masa, sería calor, sería, especies químicas. En este caso, cuando son esfuerzos, sí nos interesa tanto la dirección que lleva como sobre qué área se está aplicando. Por eso nos da 9 componentes, 3 normales y 6 cortantes. Afortunadamente, el tensor de esfuerzos podemos considerarlo que es simétrico. Entonces vamos a tener que estos esfuerzos, el XY va a ser igual al YX, el ZX va a ser igual al XZ y el ZY va a ser igual al YZ. Entonces es un vector simétrico, así que no hay que resolver los 9 componentes, solo 6. Solo 6. Aquí lo importante es que se queden con que los esfuerzos son esa fuerza aplicada sobre el área, pero que además tiene la dirección de aplicación, puede ser cortante o puede ser normal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Es un poquito complicado, la verdad. Sí, a pantalla un poquito al principio, pero simplemente es que revisen que es una fuerza que se aplica sobre cierta área y nos interesa en qué dirección se aplica con respecto a esa área. Solo es eso, que puede ser cortante y puede ser normal. ¿Qué duda tienen?
o necesitan tiempo para procesarlo? Porque, a ver, aquí lo importante pues sería esto, ¿no? Nosotros tenemos un elemento de fluido. Sobre un elemento de fluido, aplicamos una fuerza en una determinada área. Y esa fuerza puede ser normal o puede ser cortante. Ahora, para verlo más fácil, pues lo hacemos en un cubito, porque el cubito tiene áreas bien definidas. Aquí la papa esta no tiene áreas bien definidas, pero nos sirve para saber que es general, ¿no? Entonces, este cubito tiene áreas bien definidas, tiene áreas que son perpendiculares a la dirección X, ¿no? Va hacia acá, imagínense que el fluido va hacia acá, aplicándole una fuerza. Le aplicamos una fuerza al fluido sobre estas caras, y esa fuerza puede ser normal en la misma dirección o puede ser cortante en las direcciones, paralelas a esa cara donde le estamos aplicando, ¿no? Entonces, esa fuerza que le aplicamos, pues puede ser en dirección X, puede ser sobre la cara Y o puede ser sobre la cara Z. Y en todos los casos puede ser normal o puede ser cortante. Entonces, eso nos da como resultado, pues que tenemos 9 posibilidades, que serían 3 caras y 3 direcciones en cada cara. Por eso tenemos 9, 3 por 3. Y pues vamos a tener 3 normales, que son el XX, YY y ZZ, y 6 cortantes, YX, XY, ZX, XZ, ZY, YZ. Afortunadamente les digo, es simétrico, entonces YX es igual a XY, ZX es igual a XZ y ZY es igual a YZ. Entonces, nada más hay que considerar eso. Son fuerzas que se aplican sobre un área y consideramos la dirección de aplicación. ¿Ok? Entonces, de momento, piénsenlo así. Un esfuerzo es una fuerza que se aplica sobre un área que además tiene una dirección. Ahora, no es la única fuerza que vamos a tener que considerar en un estudio del transporte de momentum. Hay otras fuerzas. Una de ellas es el gradiente de presión. Y el gradiente de presión, ustedes van a decir, ah, pues también es fuerza sobre área. Es igual. Pero a diferencia del tensor de esfuerzos, en el cual nos interesa no solo el área, sino la dirección de aplicación, la presión sí es un escalar. Entonces la presión no va a tener dirección como tal. Simplemente vamos a considerar que en esa área donde se aplica, pues se va a aplicar de manera homogénea, por así decirlo. Entonces, en este caso, si consideramos el mismo elemento infinitamente pequeño de fluido, la presión pues solo nos interesa si va en dirección X, si va en dirección Y o si va en dirección Z. Aquí no le vamos a dar una dirección sobre la cara, simplemente pues es la presión que se aplica en esa parte, ¿no? Eso va a ser totalmente homogénea en toda la cara. Sí puede haber un cierto gradiente, pero siendo el elemento tan pequeñito, pues podemos considerar que es homogénea, ¿no? Que es constante. Un valor constante que se aplica y que únicamente nos interesa la dirección de aplicación. ¿Ok? Entonces la presión, pues nos va a dar 3 direcciones, básicamente. Puede ir en dirección X, puede ir en dirección Y o puede ir en dirección Z. Con lo cual, si consideramos la presión que se aplica o la fuerza que se aplica sobre cierta área, que básicamente es, si la presión es fuerza por área, por unidad de área, fuerza sobre área, entonces yo la fuerza la calculo como la presión por el área sobre la que se aplica, ¿no? El área pasa multiplicando. Si yo hago un balance de fuerza sobre este elemento pequeñito de fluido, pues la presión de dirección X se va a aplicar sobre el área que mide delta Y por delta Z. O sea, esta cara mide delta Y por delta Z. Delta Y aquí por delta Z. Lado por lado. Entonces, presión en dirección X por esa área me va a dar la fuerza en dirección X. En dirección Y, pues va a ser la presión que se aplica sobre esta cara por la delta X por delta Z, que sería el área donde se está aplicando. Y eso nos va a dar la fuerza, acuérdense. Fuerza es igual a presión por área. Ahora, si yo quisiera conocer el cambio de presión,
pues simplemente sería la presión en el punto inicial menos la presión en el punto final. Entonces, la presión aquí menos la presión acá en dirección X, ¿no? El área de aplicación va a ser la misma. Vamos a considerar que el curvo es infinita, es constante, su área de aplicación. Entonces, esta área es igual a esta área, ¿no? Como es infinitamente pequeño, pues también se puede aproximar a que es igual, ¿no? Entonces, la diferencia de presión va a ser igual a esto. Entonces, la presión que se va a aplicar, pues va a ser esto. Ahora, si yo divido esta fuerza que se aplicó al final menos la fuerza inicial que se debe al gradiente de presión por unidad de volumen, entonces voy a obtener esta definición, que al final pasa a ser esta, ¿no? Y esto de aquí, una función, que en este caso es la presión, que se aplica en x más delta x menos en la base sobre el tamaño de ese paso, pues es igual a la definición de una derivada, pero negativa, ¿no? En la derivada evaluamos punto final menos punto inicial, en este caso viene al revés, ¿no? Entonces vamos a decir que este gradiente de presión en dirección X va a ser la derivada de la presión con respecto a X, pero pues lleva su negativo, ¿no? Porque les digo, va al revés de la definición de derivada. Entonces, recapitulando, lo que estamos haciendo es balanceando la fuerza debido a la presión en dirección X, que va a ser la presión por el área de aplicación. El área es constante, delta Y por delta Z. Restamos inicial menos final para saber cuánta fuerza se aplicó debido a esa diferencia de presión. Dividimos por unidad de volumen, delta X, delta Y, delta Z. Esto va multiplicado por delta X, delta Y, delta Z y delta Y, delta Z, porque el área es constante. Entonces, al dividirlo entre volumen, pues nos queda sobre delta X. Esto de aquí que nos quedaría es presión en el punto inicial menos presión en el punto final entre el tamaño del paso, ¿no? Esto es igual a la definición de derivada, pero va al revés estos términos de aquí del numerador, ¿no? En la derivada sacamos la función en el punto posterior menos el punto inicial entre el tamaño del paso. En este caso, pues va al revés. Entonces, por lo tanto, nos va a dar que la fuerza debido a la presión en dirección X va a ser el cambio en la presión con respecto a X, con negativo. Lo mismo podemos hacer en dirección Y y en dirección Z. Nos va a quedar el cambio en la presión con respecto a Y, negativo. Cambio en la presión con respecto a Z, negativo también. Y al final, si sumamos los tres para obtener la fuerza de presión, pues obtenemos lo que llamamos gradiente de presión, que no va a ser otra cosa más que la derivada de la presión con respecto a X, más la derivada de la presión con respecto a Y, más la derivada de la presión con respecto a Z. A veces lo representamos con este dorito de aquí. ¿Ok? Entonces va a ser, eso significa que va a ser la derivada de la presión con respecto a X, más la derivada de la presión con respecto a Y, más la derivada de la presión con respecto a Z. ¿Ok? Ese es el gradiente de presión. Entonces va a ser la fuerza que aplicamos debido a la presión en las tres direcciones. ¿Ok? Pues ya tenemos dos fuerzas. Esfuerzos, presiones. Son dos razones por las cuales se puede mover un líquido. Esfuerzos o presiones, acuérdense. ¿Ok? ¿Una duda hasta aquí? No. Ok. De todas maneras, revísenlo, chequenlo y si tienen dudas me la pueden decir. ¿Qué otro concepto básico tenemos? Pues tenemos la viscosidad dinámica. Estamos estudiando el movimiento de un fluido con respecto a la fuerza que se le aplica. Y dentro de ese movimiento, debido a que se le aplica una fuerza, pues no se mueven siempre los fluidos de la misma forma, ¿no? No sé si han volteado un bote de agua y un bote de miel. ¿Cuál es más fácil que se mueva debido a la gravedad a la que le estamos sometiendo? Pues el agua, ¿no? Entonces los dos son fluidos, pero uno pues, fluye más rápido que el otro. Y lo que nos va a dar esa relación entre la fuerza de que le aplicamos y el movimiento que vaya a tener ese fluido, pues es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos.
Específicamente aquí vamos a hablar de la viscosidad dinámica, que nos relaciona en un fluido newtoniano, que esto es muy importante, el movimiento con la fuerza que se le aplica el mismo. Los fluidos newtonianos son aquellos que tienen una viscosidad constante cuando se les aplica un esfuerzo. Entonces no van a cambiar sus propiedades de fluidez independientemente de la magnitud de la fuerza que se le esté aplicando. Ejemplos de fluidos newtonianos, pues tenemos el agua, tenemos el aceite, em, podríamos hablar de los gases. Ajá. Entonces son cosas que nosotros con una misma cantidad de fuerza, pues movemos siempre igual. Los no newtonianos tienen una viscosidad que depende de la fuerza que se les aplique. En ese aspecto, pues hay algunos ejemplos. No sé si hayan ido al universo, pensando en un ejemplo de fluido no newtoniano, en donde hay una alberca que llenan con agua y maicena, una mezcla de agua con maicena. Si corres lo suficientemente rápido sobre esa mezcla, vas a ver que no te mojas, no llegas a tocar lo que es el fondo de la alberca, porque ese fluido es no newtoniano. Entonces, cuando le aplicamos una fuerza grande, su viscosidad cambia y se incrementa, y se vuelve duro. Otro ejemplo es, por ejemplo, algunos sistemas hidráulicos para las puertas que las cierran en automático, a veces tienen adentro un fluido newtoniano para que no podamos azotarla. Entonces, hay veces que ustedes intentan azotar una puerta que tiene arriba como un pistón y no la pueden azotar, pero si la dejan, si la sueltan, se cierra solita. Eso ahí lo está controlando esa parte, ¿no? Cuando yo la quiero azotar, el fluido cambia sus propiedades, se vuelve más, más viscoso, casi como un sólido, y entonces yo no puedo aplicarle una fuerza muy grande porque ya se comporta mucho, se comporta muy diferente, se comporta casi como un sólido, su viscosidad cambia. Pues en este caso, para fines del curso, nos interesan más que nada los fluidos newtonianos. Ya estudiar fluidos no newtonianos, pues es su propia rama de la dinámica de fluidos que se llama riología, es una ciencia aparte. Entonces, para que si algún día intentan como seguir por este camino de la ingeniería, pues por ahí pueden estudiar la riología, ¿no? También es muy interesante. Bueno, entonces la viscosidad dinámica, pues es eso, nos relaciona el movimiento con la fuerza que se le aplica. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Pues van a ser unidades de Newton por segundo sobre metro cuadrado. Entonces vean que aquí tiene fuerza, ujú, y tiene pues un movimiento, ¿no? Asociado, ¿no? Que es el área con la cual se mueve y pues esa parte del tiempo, ¿no? Entonces estamos viendo metros sobre segundo, o sea, sería Newton sobre metro sobre segundo, ¿no? Que sería la fuerza por unidad de velocidad. Entonces realmente lo estamos relacionando, ¿no? Puede ser Newton segundo sobre metro cuadrado o kilogramos sobre metro segundo, ¿no? Así lo pueden encontrar. Esas serían las unidades del sistema internacional. Hay otras unidades, por ejemplo, el POA o POICE, que pues es otra unidad que es común encontrar sobre todo en libros un poquito viejitos, ¿no? Entonces eso, la viscosidad simplemente nos relaciona qué tanto se mueve con la fuerza. Les decía el ejemplo clásico, cuando piensen en viscosidad, pues piensen, ah, bueno, la miel es más viscosa, tiene una mayor viscosidad, pues necesitamos más fuerza para que se mueva lo mismo que se mueve el agua. Ujú. En ese aspecto, pues el experimento que nos relaciona la viscosidad con el movimiento de un fluido, pues se trata de un experimento en el cual tenemos una placa estática y arriba tenemos una placa móvil. Y esto nos permite medir la fuerza que se necesita para que la placa móvil se siga moviendo. ¿Mm? Lo cual genera un gradiente de velocidad en el cual tenemos aquí una placa que se mueve, aquí una placa estática, entonces el movimiento para mantener continuidad pues es una línea recta, ¿no? Y se mueve a la misma velocidad de la placa, aquí se mueve a la misma velocidad de la placa, que es cero.
y aquí a la velocidad de la placa. Esto es por una condición que se llama no deslizamiento, en la cual el fluido que está en contacto con una pared alcanza la misma velocidad. Hay una capa del fluido que siempre va a estar a la misma velocidad de la pared. Entonces, si esto se mantiene en condiciones laminares, que es que no haya fluido caótico y vamos a hacer que se genere este perfil de velocidad. Así se llama esto, perfil de velocidad, en el cual tenemos una velocidad aquí igual a la velocidad a la cual se mueve la placa y aquí en y igual a cero la velocidad de cero. Eh, en estos estudios, pues se encontró que hay una constante de proporcionalidad entre justamente ese movimiento de la placa o su velocidad con respecto a la posición en la cual estemos midiendo esa velocidad. Y esa constante de proporcionalidad es la viscosidad dinámica. Entonces nos va a decir cómo se mueve el fluido con respecto a la fuerza que se le está aplicando. En este caso, la fuerza, la única fuerza que está sintiendo el fluido, pues es la fuerza de arrastre que se va propagando hacia abajo. Por eso va en función de la propiedad, de la posición, perdón, en función de la posición. Y entonces ese fuerzas por unidad de área, pues es un esfuerzo. Ajá. Ese esfuerzo, pues va a estar relacionado con esa viscosidad. Entonces, cómo se mueve un fluido debido a los esfuerzos está intrínsecamente relacionado con la viscosidad. ¿Ok? Y pues eso nos da como resultado que podemos conocer los valores de los esfuerzos dentro del tensor de esfuerzos que ya habíamos visto hace rato. Pues van a estar relacionados con la viscosidad y con el movimiento con respecto a la posición. Movimiento con respecto a la posición. Entonces, el tensor de esfuerzos va a ser la viscosidad con el cambio en el movimiento con respecto a la posición. Entonces, aquí está los valores del tensor de esfuerzos. Nada más acuérdense que la viscosidad pues está relacionando el movimiento con el esfuerzo. Movimiento del fluido con el esfuerzo. Simplemente es eso. No se espanten mucho, no tienen que aprenderse todas estas fórmulas, simplemente con que sepan que existen y que eventualmente sepan aplicarlas, es suficiente. No hay problema en esa parte, ¿no? Y eso puede estar en coordenadas cartesianas, como es el cubito, en coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Ujú. Pues lo podemos conocer. No, ahorita no, les digo, no se espanten, simplemente quédense con esto, que es una constante de proporcionalidad que nos relaciona la fuerza que se aplica con el movimiento del fluido. Solo eso. ¿Ok? Pues aquí dice que en un fluido newtoniano la viscosidad permanece constante, en un fluido no newtoniano la viscosidad cambia con respecto a la fuerza. ¿Ok? Esto de que es constante o que cambia para los newtonianos o no newtonianos tiene que ver únicamente con la fuerza. ¿Ok? Si cambia con alguna otra cosa, no tiene que ver con que sea newtoniano o no newtoniano. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura puede cambiar la viscosidad de las sustancias. Piensen en un automóvil. Si alguna vez han visto un carro, pues van a saber que hay diferentes grados de aceite. Y esos grados de aceite son específicos para distintos motores. ¿Qué es lo que cambia en cada grado de aceite? La viscosidad y la relación de esa viscosidad con la temperatura. Pues los aceites están formulados para que no se descompongan a la temperatura a la que trabaja un carro, porque hay carros que trabajan a muy alta temperatura y carros que no trabajan a tan alta temperatura. Eh, entonces, hay carros que van a trabajar a cierta temperatura, entonces la viscosidad tiene que ser la suficiente para que no fuerce el motor. Entonces, por eso elevamos la temperatura del carro. Por eso a veces cuando hace mucho frío, pues se prende el carro primero para que se precaliente todo ese aceite. Entonces, ese aceite ya calientito ya va a tener menos viscosidad y el motor se fuerza menos al momento de estar trabajando, porque baja la viscosidad, pero está bajando con la temperatura, no con el esfuerzo. No quiere decir que el fluido sea no newtoniano, porque la viscosidad está cambiando. Va a ser newtoniano, pero va a depender de la temperatura. Principalmente en líquidos es importante porque la temperatura pues baja esa viscosidad. En gases la incrementa un poquito,
porque incrementa un poquito la presión. Entonces se ve como reflejado como un incremento en la viscosidad, pero es más pequeñito, ¿no? En líquido sí se ve bastante más ese efecto. Y nosotros como metalúrgicos, pues nos interesa sobre todo porque en procesos como la fundición, pues tenemos que vaciar metal líquido en un molde. Queremos que se llene completamente. Entonces queremos que el líquido sea poco viscoso para que se pueda mover libremente por la fuerza de gravedad y llene todo el molde. Entonces por ahí nos interesa, por ejemplo, en esas maquinarias, saber que la viscosidad pues tiene que ver con el grado con el aceite y con la temperatura. El efecto de la presión pues es despreciable un poquito. Les digo, en los gases, incrementarlo incrementa un poquito la viscosidad. Y composición química sí afecta, ¿no? No es lo mismo una aleación que un metal puro, líquido, se va a mover la viscosidad, entonces, pues por ahí hay factores que la afectan, más allá de la fuerza, ¿no? De los esfuerzos. Los esfuerzos, pues, nos van a dar si es newtoniano o no newtoniano. Estas variables, pues, nos van a ajustar un poquito la viscosidad. Sobre todo la temperatura nos interesa mucho a nosotros, ¿ok? Entonces, viscosidad, la constante de proporcionalidad que relaciona el esfuerzo con el movimiento. Relaciona el esfuerzo con el movimiento, relaciona el esfuerzo con el movimiento, relaciona el esfuerzo con el movimiento. ¿Ok? Simplemente es eso. ¿Dudas de la viscosidad? Ok. Continuamos. Otro concepto que nos interesa desde el punto de dinámica de fluidos y que ya deben estar muy familiarizados es la densidad. La densidad pues nos relaciona la masa de una sustancia con el volumen que ocupa, ¿no? Entonces va a estar en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y pues ya lo deben haber visto en muchas cosas. A nosotros nos interesa, por ejemplo, las aleaciones que son con baja densidad porque tienen aplicaciones en transporte. Queremos que sean tengan el menor peso posible y ocupen el volumen requerido, ¿no? También hay aleaciones que son muy densas, que también tienen sus aplicaciones, pero bueno, en general, pues nos interesa más en ese aspecto, desde el punto de vista de la ciencia e ingeniería de materiales, pero desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, nos interesa cómo se relaciona esta densidad con la fuerza. Entonces, cuando le aplicamos un esfuerzo, sobre todo a un gas, es posible que cambie el régimen en el cual está trabajando ese gas. Entonces, en ese aspecto podemos hablar de fluidos incompresibles o compresibles. Los incompresibles son los cuales la densidad permanece constante independientemente de la fuerza que se le aplique. En los compresibles, la densidad cambia si se le aplica la suficiente fuerza. Si el fluido está sometido a una fuerza suficientemente grande. Particularmente les digo, en los líquidos no es tan importante este concepto. Normalmente van a ser incompresibles, pero los gases sí fácilmente pueden alcanzar un régimen compresible. De hecho, esto es lo que permite que haya pues, cohetes espaciales, ¿no? Lo que hacemos es comprimir un gas y luego expandirlo, y eso genera velocidades supersónicas, que es lo que necesitamos para que haya pues toda la ingeniería aeroespacial, ¿no? Los mismos aviones están bajo regímenes compresibles trabajando, entonces es importante, sobre todo en la aerodinámica, que es la dinámica de fluidos del aire, eh, entender esta parte de compresibilidad, ¿no? Para fines del curso vamos a trabajar normalmente con fluidos incompresibles, que es la densidad constante, y newtonianos, que es la viscosidad constante, ¿ok? El último concepto con respecto a estas dos propiedades es la viscosidad cinemática, que simple y sencillamente pues va a ser la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. Y entonces va a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo. Normalmente o a veces se le conoce como el coeficiente de difusividad de momento, y es una cantidad que nos permite comparar la eficiencia de distintos fluidos para transferir el momento.
Va a ser exactamente lo mismo que la viscosidad, nos relaciona la fuerza con el movimiento, el esfuerzo con el movimiento que siente el fluido, pero en este caso, al considerar la densidad, pues nos permite comparar de manera más justa distintas sustancias, ¿no? Entonces, es la cinemática, vean que aquí las unidades son metro cuadrado sobre segundo, no tiene unidades de fuerza. En esta eran Newton por segundo sobre metro cuadrado. Aquí hay unidades de fuerza involucradas. Aquí en este caso solo nos compara el movimiento, sirve más para comparar el movimiento de distintos fluidos. Esta sirve más para comparar el esfuerzo que se requiere para que se muevan esos fluidos. Y por la densidad, pues ahí está, ¿no? Nos compara la masa con el volumen. Entonces, con respecto a propiedades importantes. Entonces, ya vimos que es un fluido. Ujú. Ya vimos qué fuerzas se le pueden aplicar, que pueden ser esfuerzos, pueden ser presiones. Ya vimos que tiene propiedades importantes, que es la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y la densidad. Y ahora vamos a ver lo que es un flujo. Entonces, un fluido, pues va a ser una sustancia que se deforma continuamente bajo un esfuerzo cortante. Entonces, el fluido va a ser la sustancia. El flujo es ese fluido moviéndose, ¿ok? Es el movimiento de ese fluido. ¿Cómo se está moviendo? Ese es el flujo. Un movimiento de fluidos. Y en ese aspecto, pues va a haber dos tipos de flujos. Va a haber flujo laminar y flujo turbulento. El flujo turbulento se caracteriza porque es muy caótico, mientras que el laminar no tiene cambios significativos en su movimiento. Eh, Va a ser un movimiento que está completamente controlado por las fuerzas que se le están aplicando al fluido. El turbulento no, el turbulento le vamos a aplicar una fuerza a ese fluido, pero además va a tener un componente estocástico, va a ser un movimiento caótico, un movimiento que no podemos controlar o predecir completamente. ¿Ok? Entonces, la turbulencia que tiene un fluido, un flujo, que es el movimiento del fluido, eh, mide el nivel de caos que tiene el movimiento del fluido, ¿no? Nos interesa principalmente porque los fluidos, o los flujos turbulentos más bien, no, los fluidos no pueden ser turbulentos, es el flujo, el movimiento del fluido el que puede ser turbulento, ¿sale? Esto está asociado al movimiento del fluido. Entonces, un flujo turbulento normalmente promueve un mejor mezclado. Pues nos interesa que entremos dentro de ese régimen de flujo turbulento. Queremos que se mezcle en muchos sistemas. A veces no nos interesa y queremos que sea laminar, entonces no queremos que haya ese componente caótico. Pero para procesos de ingeniería normalmente nos interesa eso, que sea un régimen turbulento, que haya mucho mezclado. Ahora, para entenderlo un poquito más, aquí tenemos un esquema, ¿no? Entonces, en este esquema estamos viendo que se está moviendo un líquido adentro de una tubería redonda, ¿no? En el flujo laminar, pues este movimiento va a estar totalmente controlado por las fuerzas que se le están aplicando. Entonces hay algo que ocasiona que se mueva, no sabemos si es gravedad, no sabemos si es diferencia de presión, no sabemos por qué se está moviendo, ¿no? Pero está moviendo hacia acá. Entonces vean que hay un perfil aquí parabólico y eso es porque en las paredes pues no va a haber movimiento. Ahí la velocidad es cero. Entonces, esto hay fricción, hace que se mueva menos y por eso se genera este perfil, ¿no? El del centro va a ir un poquito más rápido. Aquí la fricción hace que se mueva más lento. Pero en ningún momento hay un cambio en esta dirección porque no hay una fuerza que ocasione un cambio en lo mismo, ¿no? Por otro lado, el flujo turbulento, pues vean que mantiene esta dirección preferencial, estamos haciendo que se siga moviendo para acá, pero aquí hay pequeños cambios en su trayectoria. Y estos cambios se deben a la aparición de bueno, no está totalmente entendido, pero una de las teorías es que hay pequeñas recirculaciones o pequeños remolinos que se generan, que se llaman eddies, y que hacen que tenga una ligera desviación. Entonces, la turbulencia, hablamos de caos, pero no es como que el fluido vaya de repente a regresarse, ¿no?
O sea, si nosotros lo estamos moviendo para acá, va a seguir moviéndose para acá, pero va a tener pequeñas desviaciones con respecto a su movimiento, ¿no? Puede ir, va a cambiar de dirección un poquito. No es que de repente se regrese o haga lo que tenga que hacer, sino va a ser un poquito de cambio, ¿no? La dirección preferencial va a seguir siendo la misma. De hecho, si ven aquí, esto es parabólico. Aquí también debe tener una estructura parabólica, pero pues tiene esos pequeños cambios en dirección, y estos cambios en dirección ocasionan que sea mejor para mezclar. Porque si nosotros metemos, por ejemplo, una gotita de, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero si metemos algo aquí, pues ese algo se va a mover entre estas capas de fluido. Si yo meto aquí algo, pues ese algo se va a ir derechito, porque no hay nada que lo haga que se mueva hacia los lados. Aquí sí, de repente aparece un remolinito y ¡pum! Se lo jala, ¿no? Entonces se va para acá, se va para acá, se va para acá. Entonces hay un mejor mezclado. Es más caótico el movimiento, la dirección preferencial se va a mantener, no hay un cambio abrupto, simplemente, pues hay que considerar esa parte de la turbulencia, ¿no? Les digo, no está totalmente entendido, es un fenómeno muy complicado, hay teorías que intentan explicarlo, hay modelos que intentan predecirlo, pero pues todavía no lo podemos entender por completo, ¿no? Así, para centralizar todo este concepto, el experimento que es más famoso con respecto a la turbulencia, que empezó a explicarlo, pues es el experimento de Reynolds, en el cual pues se tenía un tanque de agua que mantenía un flujo dentro de una tubería constante, y en el cual pues teníamos un pequeño depósito con colorante que dejaba salir una pequeña gota justo en el centro de esa tubería de sección redonda. Entonces, este colorante pues dejaba salir una gotita, ¿no? ¿Qué encontró Reynolds? Encontró que para bajas velocidades de fluido, que les digo era una velocidad controlada, pero si era una velocidad baja, ese colorante entraba por aquí y seguía una trayectoria totalmente recta. Es decir, no tenía perturbaciones. Metía la gota de colorante y la gota de colorante mantenía su trayectoria. Pero para velocidades un poquito más grandes de fluido dentro de esta tubería, que se controlaban con esta válvula que está aquí al final, o sea, la abría más para que saliera más, pues esa velocidad hacía que la gota de colorante se distribuyera lateralmente, ¿ok? Hiciera movimientos más caóticos. Entonces, aquí hay una foto, ¿no? Para bajas velocidades hacía esto, se iba toda derechita. Había velocidades en las cuales empezaban a aparecer como ondulaciones, y en velocidades muy altas pues hacía esto, ¿no? Se mezclaba totalmente. Entonces obteníamos un flujo turbulento. Aquí hay perturbaciones en el movimiento que hace que se mezclen. Este es un régimen de transición, no es ni laminar ni turbulento, hay pequeñas perturbaciones, oscilaciones, pero no de este tipo, ¿no? En el cual pues vean totalmente estocástico el proceso, totalmente caótico, llevaba a un mezclado mucho mejor, ¿no? En este caso pues sí hay oscilaciones, pero en flujo laminar pues no lo hay, ¿no? Entonces, este experimento de Reynolds que hizo aquí, pues, le ayudó a definir lo que es un número dimensional. Ya vimos en la unidad 2 un poquito de análisis dimensional y vimos que existían números adimensionales que nos permitían comparar el comportamiento de distintos sistemas. En este caso, el número de Reynolds nos permite saber si nuestro flujo va a estar dentro del régimen laminar o dentro del régimen turbulento. O sea, flujo laminar o flujo turbulento, independientemente del sistema que estemos estudiando. ¿Cómo se define? Como la relación de fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales son la densidad por la velocidad promedio por la longitud característica del sistema, entre las fuerzas viscosas, que simplemente es la viscosidad dinámica del sistema, ¿no? Aquí, pues el sistema básico, pues es una tubería de sección redonda. Esto era redondito. Entonces la longitud característica pues era el diámetro de la tubería. La velocidad promedio pues es la velocidad promedio a la cual el fluido iba dentro de la tubería. Densidad y viscosidad pues son propiedades del material intrínsecas, ¿no?
Entonces, ¿qué? Mayor velocidad, pues hace que el número de Reynolds sea más grande. Mayor diámetro, incrementa el número de Reynolds. Mayor densidad, incrementa el número de Reynolds. Mayor viscosidad, hace más chiquito el número de Reynolds. Entonces, para incrementarlo, pues necesitamos que vaya más rápido en tuberías más grandes y fluidos más densos. Para hacer que sea más pequeño, hacemos que la viscosidad sea mayor. Entonces, es una relación entre la velocidad o el movimiento del fluido con la fuerza necesaria para que exista ese movimiento. Eso es lo que nos está explicando, ¿no? Entonces, el diámetro hidráulico, que es una definición importante en tuberías, pues va a ser 4 veces el área transversal entre el perímetro mojado. El perímetro mojado es el perímetro que está en contacto el sólido con el fluido. El área transversal es donde se va moviendo ese fluido. Si es una tubería de sección redonda, pues es igual al diámetro, ¿no? Entonces, el número de Reynolds, pues nos queda de esta manera. Esto de aquí simplemente es una nota. Y bueno, ¿qué encontró Reynolds? Que para números de Reynolds menores o iguales a 2300, el flujo se mantenía laminar. Entre 2300 y 4000 entraba en un régimen de transición, había ondulaciones, pero no llegaba a ser un mezclado perfecto, ¿no? Y para números de Reynolds mayor de 4000, mayor o igual a 4000, pues teníamos ya un régimen turbulento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O que iba muy rápido o que el fluido es muy poco viscoso. Los fluidos muy viscosos tienden a ser laminares, fluidos poco viscosos tienden a ser turbulentos. Velocidades muy bajas tienden a ser laminares, velocidades muy altas tienden a ser turbulentas. Acuérdense de esto, esta es la definición del número de Reynolds. Esto pensando en una tubería. El número de Reynolds, pues la longitud característica va a cambiar dependiendo del sistema. Hay un número de Reynolds, por ejemplo, para rotores, hay un número de Reynolds para flujos que están agitados por gas, hay un número de Reynolds para esferas inmersas dentro de un fluido. Entonces, el número de Reynolds, esta longitud característica depende del sistema. Estas de aquí son propiedades, densidad y viscosidad, y la velocidad, pues la controlamos nosotros con la fuerza que le estamos aplicando. Y ya a partir de ahí, pues podemos saber si lo estudiamos como laminar, como transición o como turbulento. ¿Ok? Pues aquí está, ¿no? Tenemos aquí un flujo laminar, un flujo turbulento. Vean que aquí pues es más parabólico, aquí es un poquito más estático. Aquí este esquema no me gusta tanto porque sí hay flechas que se van como para atrás y eso no es lo que pasa en la realidad. En la realidad mantienen este, su dirección preferencial. O sea, si yo hice que se moviera hacia acá, le estoy aplicando una diferencia de presión que haga un movimiento en esta dirección. El hecho de que sea turbulento no hace que de repente cambie de dirección hacia el otro lado, simplemente pues va a haber un componente lateral, ¿no? Entonces quédense mejor con esta imagen de aquí. Esta simplemente es para mostrarles el perfil de velocidad. Les espera que sea parabólico en una tubería de sección redonda, laminar, y turbulento pues es parabólico igual, pero un poquito menos pronunciado, ¿no? Aquí este es en un número de Reynolds de 4000 bajo condiciones muy específicas, pues se logró obtener flujo turbulento y flujo laminar y medir el perfil de velocidad. Cambia un poquito, pero vean, sigue siendo parabólico, nada más que en laminar, pues al tener ese poco mezclado, pues es más, hay un gradiente mayor. En el turbulento, al tener un movimiento más caótico, pues hay un movimiento más, menos pronunciado, ¿no? Entre las paredes y el centro. Entonces, dudas hasta aquí de los conceptos previos de la dinámica de fluidos que vimos qué es un fluido, ¿ok? ¿Qué es un fluido? Está aquí. ¿Qué es una fuerza? ¿Cuál es el tensor de esfuerzos? ¿Cuál es el gradiente de presión? Vimos algunas propiedades como son la viscosidad dinámica, la densidad, la viscosidad cinemática. Vimos qué es flujo laminar y turbulento y cómo diferenciamos entre flujo laminar y turbulento con el número de Reynolds, que es el que nos interesa, ¿no? Eh, entonces, de momento aquí lo dejamos. Ya el miércoles vemos este balance integral de masa. Ahorita ya con estos conceptos previos
Pues váyanlos pensando. Si tienen dudas, pues me las hacen llegar. Nos vemos el miércoles, ¿ok? Ok, estudienlo. Lo importante es que se queden con los conceptos, que entiendan un poquito esa parte, ¿sale? Nos vemos.